Pues en este vídeo os vamos a presentar el nuevo micrófono que hemos comprado para que los vídeos tengan mejores audios. Para eso hemos ido a la página de AliExpress, donde hemos encontrado este micrófono por 59,34 euros. Y como podéis ver, sale desde el almacén de España, por lo tanto aquí pone que tarda entre 5 y 10 días, pero la realidad es que a nosotros nos ha tardado solamente un día en llegar. Como podéis ver, es el 1 de agosto cuando estoy grabando este vídeo, y el pedido lo hice ayer, día 31 de julio, y ya lo tenemos aquí. Pues ahí podéis ver que ya se han vendido más de 500. Tiene 99 valoraciones y con 4,8. Eso es muy importante siempre de mirar. Y el precio en AliExpress va cambiando mucho. En este caso es 59,34, pero vemos que es una oferta que termina el 5 de agosto. Pero incluso a estos precios se le puede añadir algunos descuentos más. Según la cantidad de dinero que te estés gastando en ese producto, podrás coger una oferta un poquito más grande. Para eso te puedes ir a nuestras páginas de las redes sociales y, por ejemplo, en Facebook, aquí tenemos puestos los códigos. En estos casos, veis, y según lo que nos gastemos, más 59, más 39, pues podemos copiar estos códigos y volver a la página de AliExpress. Darle a comprar. Y una vez le damos a comprar, veremos que nos va a salir un letrerito que pone código promocional. Si pinchamos a la derecha en esa flechita, ahí pone para escribir el código. Como ya lo teníamos copiado de la página del Facebook, le tenemos que dar a control V y así pues ponemos el código ahora en AliExpress. Y ahora a la derecha pone usar. Ahí volvemos a pulsar y arriba veremos el precio. Por 59 euros que nos hemos gastado, pues nos ha quitado unos 4 euros. Pero en otras compras que hemos hecho, como la GoPro 13 o la DJI, ahí que no hemos gastado 300 euros, sí que nos ha quitado más de 30 euros. Ahí sí se nota bastante más las ofertas. Pues bueno, aquí ya tenemos el micrófono. Vamos a proceder con el unboxing. Como vemos, la caja es bastante bonita. Viene bien envuelto, con esas protecciones por todos lados, para que no se lleve ningún tipo de golpe. El micrófono. Y ahí vemos el micrófono con el cable USB tipo C y la estructura para poder poner el micrófono a la mesa. Y aquí vemos lo que es el micrófono, la parte dura y la parte de la esponja. Pues como estoy haciendo solo el vídeo, voy a parar y os pongo directamente aquí el micrófono con la estructura encima de lo que es la mesa. Ahí vemos la parte que tenemos que anclar donde queramos, en una de las esquinas de la mesa, para así poder tener el micrófono a una buena altura. Pues ya lo tenemos instalado. Aquí lo tenemos ya puesto en la mesa. Como podéis ver, el cable, el USB va al ordenador y el cable lo hemos metido por dentro de los hierros para que de esa manera no estorbe. Y por la parte de atrás tenemos el puerto XLR, el puerto, la entrada para poner los auriculares y la entrada del USB tipo C, que la otra parte es la que tenemos que conectar al ordenador. Que ese cable sí es el que te viene en la caja. El cable con el puerto XLR, ese no viene. Pues también es muy destacable el gran acolchado que tiene. Esta esponja tan ancha absorbe mucho ruido, evita muchos ruidos. Y la parte de atrás y de abajo vemos cómo tiene el volumen de los auriculares y el volumen del audio. Y en la parte de arriba pues tiene un botoncito que es el mute. Pues bueno, vamos a conectar ya de una vez el micrófono. Cuando lo conectemos lo sabremos, ya que por detrás tiene esa lucecita. Pues como veis, ya estamos editando el vídeo. Y una cosa curiosa, todo el vídeo, desde el principio, está editado con este micrófono. Todo el audio que hemos escuchado durante todo el vídeo ha sido grabado con este micrófono que hemos comprado en AliExpress. El antiguo que teníamos metía mucho ruido del ordenador y de otras cosas. Este creo que va bastante mejor. Pues mirad, por aquí detrás veis que es donde tienen las entradas y por la parte de arriba tiene el botón de mute. Si pulsamos en ese botoncito, pues apaga el audio y no se escucha nada. Es un botón táctil que en cuanto lo pulsas se conecta y se desconecta rápidamente. Y por la parte de abajo pues encontramos esos botones de volumen, tanto del auricular como el micrófono, y ese de abajo, que es el de las luces. Es idéntico. También es táctil y si pasamos el dedito y lo tocamos, pues va cambiando de colores. Tiene unos cuantos colores diferentes, que lo puedes dejar fijo o que vaya cambiando de tonalidades.
Eso ya, pues, según el gusto de cada uno. ¿Veis lo fácil que es cambiar? Pues bueno, ya hemos visto cómo funciona este micrófono y lo estáis escuchando durante todo el audio de este vídeo. Así veis cómo se puede alargar y ponerlo de una manera más fácil para hablar. Las instrucciones vienen en inglés, así que si no sabéis nada de inglés, pues podéis ayudaros con Google Translator y con la misma cámara pues podéis ir viendo alguna cosa de las instrucciones, pero ya te digo, es muy fácil. Yo lo he instalado y estaba conectado directamente, no he tenido que hacer nada, así que me ha ahorrado tener que leer las instrucciones, porque para hablar por el micrófono no hace falta que estudiemos mucho. Y como ya os digo, la conexión ha sido automática. Ahí vemos los diferentes colores que tiene y las diferentes funciones que tiene, que podemos ver. Pues bueno, espero que os esté gustando este vídeo tutorial de este micrófono que hemos adquirido. Pues aquí os enseño en la caja, que ahí ponía los colores esos RGB, el USB conector, que es el que viene, y el de abajo, el XLR conector, ese no viene, ¿vale? El típico conector que tiene para el audio no viene dentro del paquete. Aquí por la parte de atrás podemos ver algunas de las características. Como se puede leer, eso sí, en inglés, que tiene una voz detallada y nítida, que tiene la cápsula, que es el micrófono, tiene un botón de mute y el RGB, que es los colores que son controlables. Pues ya voy a despedir este vídeo, que espero que os guste. Este es un unboxing tutorial de este micrófono. Y como ya os dije antes, en las páginas nuestras de Hermano Ruiz González, pues podéis ver esos códigos de descuentos, que en algunos productos caros sí os ahorráis bastante dinero. Venga, muchas gracias.